Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti. Esta es una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Bueno, hace unas horas hemos asistido a un intento de golpe de Estado en Bolivia, donde el comandante del ejército, Juan José Zúñiga, irrumpió con una tanqueta. Lo hemos visto en el mundo entero en vivo, cómo entraba con una tanqueta en Palacio Quemado. Y felizmente, este intento golpista duró apenas unas horas. Se retomó las riendas del gobierno democrático de Lucho Arce, y esto ha sido gracias y sobre todo a la rápida reacción no solamente del gobierno, sino de las organizaciones sociales y la ciudadanía en general boliviana, que reaccionó inmediatamente y salió a las calles en rechazo. Y también a todos los movimientos políticos y sociales, a los presidentes progresistas de nuestra región y del mundo, que también reaccionaron de forma inmediata rechazando este intento de golpe. Entonces, digamos que las aguas regresaron en calma, pero por ahora, como diría el comandante Hugo Chávez, porque la ultraderecha en nuestra región está permanentemente intentando tomar el poder a las buenas o a las malas. Esto ha pasado ayer en Bolivia, pero puede pasar en cualquier país de la región, así que vamos a estar alertas. Sobre este tema vamos a conversar en la primera parte del programa, y en la segunda parte vamos a hablar sobre otro tema igualmente grave, que es los llamados ninis, los jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian y tampoco trabajan, pero no porque no quieren, sino porque no tienen el acceso para ello. ¿Saben cuántos ninis, según la Organización Internacional del Trabajo, hay en el mundo? 285 millones. Esto es una bomba de tiempo de violencia, y los gobernantes, las políticas públicas del Estado no existen al respecto. Vamos a conversar también sobre este tema. Así que ya saben, hay mucho análisis aquí en Nuestra América en Disputa. Quédense con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Estamos en vivo y en simultáneo por las señales de YouTube y las redes sociales de NTV Noticias, Huayca, CDC Ecuador y CD Trabajo Colombia. Muchas gracias por estar aquí. Y nuestros invitados para hablar sobre este primer tema, este intento golpista en Bolivia. Para ello nos acompaña desde La Paz Teresa Morales, ella ex ministra de Desarrollo Productivo durante el gobierno de Evo Morales, y también está con nosotros Alberto Adriancel, es un intelectual y político peruano, ha sido representante del Perú en el Parlamento andino y actualmente es director de la revista Quehacer en Desco. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Encantada de estar con ustedes nuevamente. Buenos días a todas y a todos. Muy bien. Teresa, empezamos contigo. A ver, cuéntanos, ¿quiénes crees que han estado detrás de este intento golpista? Bueno, a estas alturas, lo que en un principio fue lo que tú has descrito, efectivamente, tanques de guerra en la Plaza Morillo y militares intentando entrar al Palacio de Gobierno, que para todos era claramente un golpe de Estado militar. En la noche se ha sabido mayor información porque en poco tiempo los militares se retiraron de la Plaza Murillo. Como tú bien dices, la reacción internacional y la reacción del pueblo boliviano ha sido muy potente y eso en parte seguramente ha tenido influencia, pero lo extraño es que hoy día nos toca denunciar que el hecho de que el general golpista
haya sido detenido y al momento de detenerlo ha tenido acceso a los micrófonos, ha declarado que el golpe y la movilización de tanques de guerra en la Casa Grande del Pueblo y en el Palacio de Gobierno ha sido acordada previamente con el propio presidente Luis Arce y que este hecho, pues a toda la población y a la opinión pública nacional e internacional, pone en entredicho todas las escenas que vimos desde la mañana, dado que de todas maneras llamaba la atención, Bolivia ha tenido muchísimos golpes de Estado, nuestra historia está plagada de eso, y la retina de los bolivianos ver tanques en la plaza es dramático y es una situación de desesperación para la población. Sin embargo, claro, hubieron escenas extrañas, ¿no? Un ministro desarmado que va y le golpea la ventana del tanque al general golpista, que es la cabecilla del golpe. Un tanque que no cabe en la puerta y que intenta entrar a la puerta del palacio cuando el militar se supone que sabe que no cabe y que por más que apriete el acelerador nunca va a entrar. Un presidente que como si nada baja de las oficinas y se enfrenta con el general y no lo esposa ni lo manda a detener, sino que el general se va tan tranquilamente. Cuando el pueblo exige su detención, para que quede claro que el gobierno no está en el cuento recién lo toman preso y cuando lo toman preso pareciera que como vendetta el general confiesa que fue el presidente Luis Arce el que le dijo que mi popularidad está muy baja, esta semana es una semana muy dura y necesitamos hacer algo y saque las tanquetas. Entonces ya nos ha entrado dudas, bueno, yo tenía particularmente, los del MAS teníamos unas dudas sobre el espectáculo que estábamos viendo, que podía haber sido cierto, pero que era demasiado absurdo y ridículo para ser verdad. Y al final de la tarde, pues el general confiesa que había sido un acuerdo y que la intención era mostrar a Luis Arce como un hombre valiente, defendiendo la democracia frente a un general sublevado, etcétera, pero que al final todo esto había sido un montaje. No sabemos si efectivamente el general mantenga esa declaración cuando haga su declaración a Fiscalía. Ayer dice la ministra de la Presidencia que nada tiene que ver en un proceso penal, anuncia ciertas declaraciones aclaratorias del golpista en una declaración policial, que en realidad tampoco cabe, es el fiscal el que tiene que tomar la declaración, pero anoche anuncia el gobierno, a la cabeza de su ministra de la Presidencia, que Zúñiga ha hecho una supuesta declaración policial, que eso no existe en ninguna ruta penal, y que ha dicho que sí, que ha fracasado en el golpe, etcétera, pero tampoco aclara nada. Entonces, ahora exigimos todos los bolivianos y seguramente la opinión pública internacional que Luis Arce aclare su conversación y su acuerdo del domingo pasado en un lugar particular, que es una cancha donde él juega básquet todas las semanas con este general golpista, es parte de un equipo que son campeones de básquet este año, y entonces haber acordado que haya pasado esto. Si esto es así, si hay más pruebas, si efectivamente hubo una reunión en la cancha de la que se habla, etcétera, y todo esto entonces es gravísimo porque el presidente Arce hubiera montado un blef, una mentira para acrecentar su popularidad, demostrar que él no fuga cuando hay golpe y cuando Evo sí había fugado en aquel tiempo, el 2019. Entonces sería muy grave y es probable que así sea porque, claro, ya una vez que el general está preso, ya no se sabe qué presiones va a recibir para modificar, pero en el momento en que lo tomaron preso, hizo estas declaraciones explicando que el domingo se había acordado con Luis Arce subirle la popularidad a través de montar un pseudo golpe de Estado con tanques blindados en la Plaza Morillo. Esto es lo que sabemos, exigimos una explicación por parte de Luis Arce, no sus ministros, que anoche han salido todos en fila de una manera realmente vergonzosa, balbuceando cosas que ni ellos mismos creen, y anoche han salido explicando que sí, Zúñiga ha hecho una declaración policial, que eso no existe en la jerga jurídica, y que ha dicho que sí, que fracasó la movilización. Entonces, no estamos seguros de que esto haya sido realmente un verdadero golpe de Estado, pero sí, por supuesto, ha habido zozobra en nuestras filas, todos hemos tomado precauciones. La vez pasada la señora Áñez nos tomó presos en el mismo minuto, entonces los dirigentes y dirigentes y afines a Evo hemos tomado precauciones toda la tarde.
pero después recién hemos llegado a saber que se terminó la incursión militar en la Plaza Murillo y en la Casa Grande, y bueno, estamos viviendo normalidad, pero denunciamos que probablemente esto ha sido un montaje de Luis Arce y de su gobierno, utilizando un militar que es un militar que debidamente hace 2 años. Hace 2 años me están llamando para una emergencia. Hace 2 años Evo Morales había dicho que es un militar que no daba para el cargo, porque normalmente a los que se sube y se asciende a comandantes son los mejores de los cursos. Él era el 48 de 50 y además tenía denuncias de corrupción. Evo Morales lo dijo que él no era apto para el cargo. Luis Arce precisamente por eso lo posesionó y miren ustedes el resultado. Un susto enorme para la población. Mira, Teresa, que lo que nos estás comentando es realmente si fuese así como suponen en Bolivia, como lo has descrito al detalle, que fuese un montaje del presidente Luis Arce, pues esto saldría, el tiro le saldría por la culata. ¿Tú crees que no, en el hipotético caso que fuese un montaje, que es además el discurso de los medios de comunicación de derecha, ¿no? Que esto es un montaje porque, claro, como se desinfló el golpe, entonces es un montaje de Luis Arce, ¿no? Eso es lo que están diciendo en los medios de comunicación hegemónicos. Pero ¿tú crees que no, si fuese así, Arce no hubiese previsto este desenlace de una vez preso Zúñiga saldría a decir esta verdad? ¿Tú qué opinas, Beto Adriancera, al respecto sobre lo que acabamos de escuchar por la compañera Teresa Morales? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días. Compañera. Yo creo que enfocar de otra manera el tema, ¿no? Me parece que no puede ser calificado como una especie de opereta, ¿no? Y si lo es, a ver cómo es esta opereta, ¿no? Porque hay trasfondos en el caso boliviano. Primero, la disputa entre Evo y Arce por la presidencia, ¿no? Nuevamente que ha polarizado a la izquierda. Y por lo tanto ha generado muchos problemas. Y creo que una explicación que no presta atención al trasfondo de los problemas sobre lo que pasó ayer es erróneo. Porque hay una polarización, hay un conflicto interno en la izquierda. En primer lugar, fuerte, ¿no es cierto? Segundo, hay problemas serios económicos en Bolivia. Me parece que estamos en una situación muy distinta a lo que fue el gobierno de Evo al principio del año 6, digamos, ¿no? Y me parece que hay que tomar en cuenta lo que inicialmente iba a ser el golpista, el jefe del ejército, ¿no? Y creo yo que lo que iba a hacer iba a liberar a los presos políticos que hicieron el golpe del 19. Por lo tanto, uno puede pensar que hay una alianza explícita entre el golpista y la ultraderecha boliviana. Y que este es un ensayo, que yo, un golpe cívico-militar, para ponerlo nosotros, o militar cívico. No te olvides que América Latina vive una polarización y fragmentación brutal. O sea, Lula acaba de decir que no va a recibir y no va a conversar con Milei, luego que le pida disculpas a Brasil, ¿no? Milei acusado de comunista, de rojo a Lula, ¿no? Y creo yo que hay que frenar efectivamente, porque esta es una salida que me parece lógica. O sea, yo creo que ya no son posibles golpes militares en América Latina, como tenía Bolivia en su tiempo, ¿no? Como todo el Perú, como toda América Latina durante muchos años. Y estamos en un momento en el cual ese golpe militar no es aceptado por la comunidad internacional. Hay que buscar nuevas formas de derrotar el enemigo, al adversario, y en este caso la izquierda. Entonces yo creo que es un ensayo erróneo, puede parecer pues una ridiculez, una especie de opereta, de algo que se puede pasar en cualquier momento, ¿no? Fíjate cómo está Argentina, ¿no? Fíjate cómo está Colombia en estos momentos, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una polarización que obliga a la derecha a hacer nuevos ejercicios políticos de controlar la política y derrotar a la izquierda, inclusive de la peor manera. Fíjate el caso del Perú. Como he puesto en mi Facebook, me parece extraño que otra vez la derecha, más allá que
no soy para nada el simpatizante de la presidenta, la acuse nuevamente de que está metida, o la acuse a ella, luego que acusó a Pedro Castillo, de estar metido en un fraude electoral. Bueno, si esto es un montaje como ha señalado la compañera Teresa Morales, sería muy burdo, creo, ¿no? Sí, además, no las casualidades tampoco, ¿no? Porque mira, Perdón que interrumpa, aquí me puede creer un golpista que dice, yo hablé con Arce me pidió que saque los tanques, me parece francamente una fantochada, una cosa absurda, una ridiculez. Encima que se le crea a un golpista y después es peor todavía, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Conflicto grave entre Morales y Arce, que está, en mi opinión, que está generando crisis en Bolivia. ¿No es cierto? Bueno, vamos a ver qué dice en los próximos minutos el presidente boliviano respecto a estas declaraciones del golpista, pero yo también, mi hipótesis sería que, claro, al intentar al fallar este golpe, pues de alguna manera hay que embarrar al gobierno, ¿no? Y lo hace de esa manera. Ahora, el gran problema es que la gente del MAS lo tome como una verdad y lo repita. Entonces, bueno, vamos a ver, en las próximas horas esto se va a poner un poco con el panorama más claro, ¿no? Ahora, además, tú sabes que Bolivia ha sido la cuna es uno de los grandes países de golpe, ¿no es cierto? O sea, como me decía, era la Francia de América Latina, como decía René Zabaleta, ¿no? Entonces, me parece que no podemos tomar consejo, es una pantomima, es una cosa medio opereta, Arce ha negociado con el general, etcétera, porque me parece que dibuja una hipótesis que hay que pensar en el contexto que se vive en América Latina. Exacto. ¿Cierto? Que es un contexto muy duro, que yo creo que cada vez es más duro. ¿Cierto? Milei, por ejemplo, no opinó sobre el golpe de Estado en Bolivia. Dejó que su cancillera opinara sobre el golpe de Estado, ¿no? Estoy convencido que está feliz que hay un golpe de Estado en Bolivia. Milei. Claro. Sí, bueno, y hay que recordarle también a la gente que sigue en el programa, que nos sigue en Nuestra América en Disputa, que hace un año, ¿no?, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos indicó que los planes de su país era controlar la zona de América Latina con litio, ¿no? El triángulo de litio. Entonces, a ver, ¿este golpe es casualidad? Yo no sé si es casualidad, yo no sé si es un lanzamiento al propio general que busca, porque también iba a ser sancionado, tengo entendido, ¿no? Pero es una propuesta política. O sea, es, en mi opinión, lo que se podría estar cocinando como forma de solución a la crisis son golpes cívico-militares. Bueno, o sea, tiene que poner a un civil como presidente, una especie de Bordaberry en el año 70 en Uruguay, ¿no es cierto? Y que gobierne la derecha. Porque en realidad ya los militares no van a gobernar, van a gobernar la ultraderecha. Los Milei, la gente que está en Chile, el caso de Brasil con Bolsonaro, ¿no es cierto? O sea, está apareciendo y aquí también está apareciendo una nueva derecha que tiene un canal de televisión que es internacional. Entonces, de paso, ¿no? Entonces sí me parece que no hay que tomarlo muy a la ligera el golpe de Estado, ¿no? O sea, no es que sea conspirativo, pero sí me parece que se encuadra en un enfoque determinado de lo que está pasando hoy en América Latina. Ok, bueno, vamos a estar muy atentos. Te agradecemos muchísimo, Beto Adriancén, por tu participación una vez más en el programa. Nosotros vamos a estar atentos de lo que pasa en las siguientes horas y para tener un poco más clara esta situación. Gracias, Beto. No, gracias a ti, Verónica. Buenos días y un gusto hablar contigo. Muy bien, igualmente. Bueno, el segundo tema que tenemos hoy en el programa es el de los ninis, los jóvenes entre 15 y 24 años que no están trabajando en este momento ni están estudiando por falta de oportunidades. Lo dijimos al inicio del programa, según el último estudio de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay 285 millones de ninis. Hay un estudio también anterior a la pandemia del Banco Mundial que señala que solamente en América Latina hay 20 millones de ninis, de jóvenes, repito, jóvenes que no trabajan ni estudian.
Pero este estudio ha sido antes de la pandemia y obviamente esto ha crecido. Después no se ha hecho, digamos, nada generalizado, pero sí por países. Por ejemplo, acá en 2 países nomás, Colombia y Perú, a 2024, la encuesta integrada de hogares de Colombia ha señalado que hay 2.9 millones de ninis y la última investigación en Perú, también realizada por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, ha señalado, pero acá el rango es entre 15 y 29 años, los jóvenes que no trabajan ni estudian ascienden a 1,5 millones. Entre Colombia y Perú tienen 4 millones. O sea, imagínense lo que hay en toda la región. Esta es una bomba de tiempo que ningún gobierno está viendo, que no hay políticas públicas concretas y eficaces para resolver este tema, y esto es muy preocupante. Lo vamos a conversar con 2 especialistas, economistas. Ellos son Alejandra Dinegro, socióloga con maestría en política social, exsecretaria nacional de la Juventud y directora de Perú Plataformas. Y también está con nosotros Eduardo Recoba, economista principal de eForex para Latinoamérica y España y conductor del Cuaderno de Economía en Epicentro TV. Muchas gracias a ambos por estar aquí, Alejandra y Eduardo. Muchas gracias, Verónica. Buen día también por la invitación y por el espacio. Muy bien, Alejandra, empezamos contigo. Bueno, tú conoces este informe de la OIT, ¿no? Sobre la escandalosa cifra de los 285 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian en el mundo. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto en la humanidad? O sea, ¿qué repercusiones tiene para la humanidad esta grave situación? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, señalar que el fenómeno de englobar a los jóvenes, ¿no?, en aquellos que no estudian ni trabajan es un fenómeno mundial. Tú misma lo has señalado en la introducción, ¿no? Hay una cifra que más bien va creciendo. Y en América Latina, para referirnos a nuestra región, estamos entre 20 y 23 millones, efectivamente, de jóvenes que están catalogados como ninis, ¿no? Yo les llamo los mal llamados ninis, ¿no? Porque en efecto, a finales del 90, en el caso peruano, se trató justamente de caracterizar, ¿no?, los fenómenos y el comportamiento de los jóvenes en el mercado laboral. Están aquellos que trabajan, los desempleados, ¿no? Pero había pues que denominar un espacio más para poder, dentro de la vulnerabilidad y la precariedad, aquellos jóvenes que no estaban realizando actividades laborales, y es por eso que llegamos al término de los ninis. Creo que es una cifra también, un concepto bastante, digamos, grueso para denominar a una población que en el caso peruano representa más de 1,5 millones de jóvenes actualmente, y es una cifra además creciente, ¿no? Durante la pandemia se entendió que por estos factores la cifra estuvo en 2.2 millones y actualmente está en un poco más de 1,5 millones, ¿no? Es la tendencia además de los últimos años en cifras de crecimiento. Sin embargo, habría que ser un poco más, digamos, delicado en el término de analizar este concepto, porque hay muchos jóvenes que efectivamente además están en un periodo de transición a la vida adulta, ¿no? Tienen diferentes características, diferentes necesidades, pero hay aquellos que están realizando, por ejemplo, trabajo doméstico y no remunerado, ¿no? Hay aquellos que están trabajando inclusive con un familiar, ¿no?, al que le dan una propina, pero eso no está dentro, digamos, o están englobados dentro del concepto. Yo creo que, para responder a la pregunta, ¿no?, hay una tendencia porque la agenda laboral juvenil, ¿no?, no está presente en la agenda pública, ¿no? Y eso lo hemos visto también, no solamente por el tema laboral, sino cuando hablamos de aspectos de acceso a la salud, de mejoras también en reformas educativas, o tratar de conciliar ese diálogo improductivo entre educación y demanda del mercado laboral. Los jóvenes literalmente solamente están representados en cifras, pero no en políticas serias para poder afrontar la necesidad de trabajo, pero además sin concebir la importancia, en el caso también latinoamericano, de que no aprovecha un bono demográfico
que en los próximos 20, 30 años somos países que estamos con tendencia al envejecimiento, ¿no? Entonces, es bastante, digamos, preocupante porque no solamente es una bomba de tiempo, ¿no? Sino que se deja de lado a una de las poblaciones vulnerables en todo sentido, pero además sin necesidad de derecho a réplica. Así es. Eduardo, ¿qué políticas públicas tendrían que implementar los estados para poder revertir esta situación o frenarla en todo caso? Primero que nada, buenos días, Verónica, muchas gracias por la invitación. A ver, creo que y me parece que es un consenso de todas y todos los economistas, creo que el tema transversal, efectivamente, como tú bien indicaste y como Alejandra también indicó, tiene que ver con la política pública, en este caso laboral. No existe una política pública laboral alrededor de los jóvenes. Estamos viendo o estamos observando que los datos prácticamente calzan con el número de trabajadores formales, ¿no? Estamos hablando de 1,5 millones, 2 millones, y me parece que es el número de la población en edad de trabajar que es formal. Por lo tanto, no debería ser un obstáculo una estrategia, diseñar una estrategia de empleo, pero no solamente desde el Estado, Verónica, no solamente desde el gasto público o la inversión pública. Creo que el empleo también tiene que ser generado a través de una actividad privada que se vea justamente estimulada por la actividad del gasto público. Y acá estamos viendo también un tema de establecer, por otro lado, en segundo lugar, establecer líneas directrices alrededor de qué cosa, de dos conceptos básicos. Una debida diligencia laboral diseñada, tailor-made, hecha a medida para jóvenes entre 15 y 29, 30 años, y por otro lado, una conducta empresarial responsable, también diseñada para los jóvenes. Tres cuestiones que ya están en la agenda, Verónica, Alejandra, tres dimensiones que ya están en blanco y negro. Lo que hace falta, ya para responder, espero haber respondido con poder de síntesis, la pregunta, lo que hace falta es decisión política, Verónica, Alejandra, y en estos momentos, desgraciadamente, con una clase política tan maltrecha, con una clase política que viene en picada con una falta, una carencia, una austeridad, una poquedad en legitimidad, va a ser muy difícil que esta horquilla de jóvenes que están pues sin empleo, que están con empleos precarios, que están con salarios precarios, que están con acceso a salud, a un seguro precario, bueno, estos jóvenes tengan por lo menos una luz tras el túnel, ¿verdad? Así es, como tú bien dices, ¿no? Faltan políticas públicas, ya se sabe que se tiene que hacer, pero falta la voluntad política, ¿no? Y en el caso, a ver, Alejandra, que los estados sigan sin hacer nada, desde la sociedad civil en su conjunto, ¿qué alternativas hay? Bueno, en realidad han surgido varias alternativas, Verónica. No sé si se me logra escuchar. Sí, perfecto. Ok. En realidad, en los últimos años, a pesar de la precariedad, de la vulnerabilidad que hay alrededor de este concepto de los ninis, es real también que la población en general no va a esperar, obviamente, que la vida pase hasta que exista una política que en realidad los tome en serio, ¿no? Es por ello que muchos jóvenes, las juventudes, están empezando a migrar, por ejemplo, a otro tipo de espacios donde les generen ingresos. Por eso que muchos sacan adelante ciertos emprendimientos, ¿no? Más allá del debate que hay detrás del concepto, ¿no? Hay aquellos que de alguna otra manera dejan inclusive su formación primaria, secundaria, técnica, se van del país, ¿no? 6 de cada 10 jóvenes peruanos quieren irse del país en este momento porque no encuentra oportunidades. Y el tercer aspecto son aquellos que son vulnerables dentro de la vulnerabilidad, dentro de la precariedad. Para ellos, la verdad, es lamentable porque así como hoy ha habido el aumento de los nini, Verónica, también ha habido el aumento de que aquellos que están dentro de este grupo, la pobreza también ha aumentado, ¿no? 1/3 de la población en nuestro país ha caído en pobreza, pero además de la precariedad, son también pobres dentro de este sector juvenil. Entonces, siempre están buscando alternativas, están generándose alternativas, son autoempleados, como yo digo, están, digamos, refugiados en el trabajo doméstico, ¿no? O están en otro tipo de actividades. Hay un rol importante de los gobiernos locales, ¿no?
un rol importante de los gobiernos locales porque es el primer espacio donde los jóvenes tienen contacto con el Estado, ¿no? Los municipios, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, ¿no? Entonces hay que tener una mirada ahí para poder, digamos, enganchar la política nacional y que pueda llegar a los gobiernos locales a través de ferias promocionales, ¿no? Capacitaciones gratuitas que se le tiene que dar a los jóvenes, inclusive una recapacitación pensando en los avances tecnológicos que hay actualmente en el mundo. O sea, no basta con la poca, digamos, capacidad que pueden ellos adquirir en una educación primaria o secundaria, sino que habría que recapacitarlos inclusive para que puedan insertarse en mejores condiciones que otros jóvenes en el aspecto tecnológico, ¿no? Pero sin duda los jóvenes están buscando muchas oportunidades. Creo que una consecuencia de esta falta de oportunidades y de tomar en serio esta población es la migración, las altas tasas de migración de población joven, ¿no? No solamente por mejores oportunidades, sino que el hecho de pensar en irse y no volver al país, ¿no? Eso es una pérdida de capital humano importante. Entonces yo creo que habría que tener una mirada un poco más global en los aspectos que he comentado. Así es, Alejandra. Hay muchísima migración en los últimos años de países de Latinoamérica, Asia, otros continentes, justamente para buscar mejores oportunidades laborales, ¿no? Ahora, Eduardo, si a esto, a esta problemática le sumamos que estamos ya en la era digital, ¿no? En la era de la inteligencia artificial. Entonces, pues, digamos, ahí se habla mucho de resiliencia, ¿no? De transformarse, de ver cómo te reinventa, porque a la vuelta de la esquina también está que todo se va a robotizar y ya tú, como ser humano, como profesional, no eres necesario. En este contexto, ¿qué pueden hacer los jóvenes? A ver, es una pregunta muy inteligente porque me lleva a conceptualizar un poco el impacto, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? Que podría en algún momento, o podríamos correr el riesgo de que reemplace a la educación. Alejandra hace un momento hablaba de educación y creo que es importante también conocer dentro del perfil Nini una carencia en oferta educativa, ¿no? En oferta educativa que pueda incorporar a esta muestra a un mercado laboral, ¿no? Recordemos que hasta hace unos 40, 50 años en los colegios habían talleres, ¿no? Habían talleres, ahora la experiencia se ha mantenido a través de colegios jesuitas, sobre todo, ¿no? Estas instituciones jesuitas que operan, por ejemplo, a través de Fe y Alegría, pero no es suficiente, porque no es la generalidad. Entonces, si nosotros enmarcamos no solamente la política pública concentrada en gobierno central, gobierno regional, gobierno local, y más bien concentramos estos espacios muestrales que son vulnerables justamente a las tecnologías, ¿no? A las tecnologías, no voy a decir nuevas porque ya creo que ya son recontra antiguas algunas de ellas, pero creo que es importante enfocar un modelo educativo, ¿no? Me cuelgo un poco a la percepción que tiene Alejandra, que es muy lúcida, un modelo educativo que les permita a ellos no solamente adaptarse a las tecnologías, sino adaptarse también a otras actividades ya desde el colegio, ya desde la escuela, ya desde la enseñanza secundaria, cuestión que no existe, Verónica y Alejandra. Y con esto termino con una reflexión importante. Verónica, tú has mencionado algo que es clave, ¿no? Que es voy a parafrasearlo un poco, que es el emprendedurismo. Y es que también eso es un problema de comunicación. A nuestros jóvenes les hemos transmitido la idea de que el país tiene que construirse sobre la base de emprendedores o emprendedoras, cuando un país, un Estado, nación, evidentemente tiene que construirse sobre la base de ciudadanía, de ciudadanos, ciudadanos con derechos, ciudadanos con deberes. La idea del emprendedurismo es muy bacán cuando tienes todas las herramientas educativas, laborales, cuando tienes salarios no precarios, cuando tienes incluso salarios no precarios dentro de la horquilla formal, cuando tienes salarios sostenibles, autosostenibles y prolongados, pero sin ese carácter de ciudadano que los jóvenes, los chicos, las chicas tienen ya como mantra, va a ser muy difícil que ellos escapen de ese círculo vicioso, ¿no? Lo hemos visto, lo podemos ver con esto a cabo
el año pasado leí un trabajo de Mariel García Llorens, Zapatillas de Marca, ¿no? Que lo tiene en coautoría con Francesca Uccelli. En ese libro, ellas, las dos investigadoras, narran la experiencia de, me parece que son 4 o 5 jóvenes de Lima, de Lima, digamos, de la periferia. No me gusta el término, pero tengo que decirlo, de la periferia. Y ahí te das cuenta de cómo la ciudadanía no existe la idea de ciudadano. Y estos jóvenes evidentemente prefieren decantar por actividades, en el mejor de los casos, de emprendedurismo, y en el peor de los casos es población de riesgo, ¿no? Susceptible pues a caer pues en actividades ilegales o delictivas, ¿no? Pero creo que por ahí va la cosa, diseñar también espacios educativos que permitan incorporar a los chicos entre los 14, 15 y 16 años a actividades técnicas, ¿por qué no? ¿No? Técnicas que los puedan llevar posteriormente a actividades universitarias y quizás, ¿no? En el tiempo más académicas. ¿Por qué? Porque el daño es y va a ser, Verónica Alejandra, perpetuo. Sí, bueno, este tema que conversamos sobre en los colegios, ¿no? Las currículas de los colegios están pues en la edad de la carreta frente a las necesidades del mundo de hoy, ¿no? Y los jóvenes lo saben. Entonces, a ver, están 11 años en la etapa escolar y salen sin herramientas, básicamente, ¿no? Ellos se tienen que inventar, convertirse en emprendedores y ver la forma de salir adelante con las propias herramientas, ¿no? Ahora, Alejandra, según este estudio del Banco Mundial, en América Latina, 2/3 de los ninis son mujeres. Y ahí viene todo este tema de la economía del cuidado que lo mencionabas hace un rato, ¿no? Que las mujeres no tienen esa opción de poder estudiar ni trabajar y se dedican finalmente a trabajar en casa, cuidar a algún familiar o hacerse cargo de las labores domésticas, pero obviamente sin ningún pago o con apenas una propina. ¿Qué se puede hacer con este gran porcentaje de mujeres que están en esta situación? Claro que sí. Bueno, en realidad, una de las cuestiones aquí es que la evidencia que tenemos, ¿no? En el mundo y en América Latina apunta, por ejemplo, a que los cambios que suceden en los mercados laborales, así como también los regímenes de bienestar que tienen estos países, ¿no? Están además generando un creciente número de jóvenes con trayectorias precarias, ¿no? Incluso en aquellos que tienen, ¿no? Estudios superiores, ¿no? Cuyos futuros están de alguna otra forma marcados por el riesgo y la desprotección social. Ahora, esto que aparece también como una novedad, digamos, en contextos con mercados laborales extensos, ¿no? Es una característica pues muy común, ¿no? En países como el Perú y como el resto de los países hermanos de América Latina. En pocas palabras, ¿no? Las relaciones entre los trabajadores, el Estado y la sociedad están siendo marcadas por formas limitadas de ciudadanía, algo que decía también Eduardo, ¿no? Y las personas en general, pues, han tenido tradicionalmente, además, que recurrir a estrategias de vidas complejas, ¿no? De vidas expuestas a la vulnerabilidad, que se combina dentro de esta vulnerabilidad en relación al tema que estamos hablando, con salarios que son bajos, con actividades que son no asalariadas, como es el caso justamente de las jóvenes que realizan trabajos de cuidados o trabajo doméstico, ¿no? Que además no es reconocido como una actividad asalariada. Entonces, cuando hacemos el análisis de aquellas juventudes, para estar dentro del tema de aquellas que no estudian ni trabajan, hay una desigualdad también de género, ¿no? Que afecta más a mujeres, pero recalco, afecta más a mujeres y a mujeres pobres, ¿no? Aquellas que no han culminado una etapa formativa, aquellas que tienen condiciones de vida materiales precarias además, eso significa que no tienen acceso a servicios públicos, ni siquiera tienen acceso a la justicia, ¿no?
Aquí en Perú tenemos un caso de adolescentes que son víctimas de violencia sexual, pero donde la policía, en lugar de respaldarlas, son más bien aquellos perpetradores, ¿no? O sea, esas condiciones materiales de vida sumamente precarias afecta a las mujeres especialmente, y no es una tendencia, porque ahorita más bien la diferencia porcentual entre mujeres jóvenes y varones es de 17% en el caso peruano, ¿no? Esa es la brecha. Entonces habría que ver, habría que situarse en este contexto, ¿no? Porque no solamente afecta a los más precarios, sino que hay una tendencia a afectar inclusive a aquellos que tienen cierta formación. Entonces, obviamente se está generando una brecha de aquellos que están incluidos dentro del sistema laboral con su precariedad y todo, y aquellos que están quedando excluidos, ¿no? Es aquí, es el foco de las políticas públicas que tiene que mirar a aquellos que están quedando excluidos, porque aquellos que están incluidos dentro inclusive de formas precarias como el subempleo, ¿no? O el trabajo por horas, de alguna otra forma están actuando alrededor de los márgenes regulatorios, pero el gran contingente de población está aquí afuera, ¿no? Que son, digamos, este grupo que está quedando totalmente excluido. Y la mirada, obviamente, de indicadores transversales a este fenómeno, como el género, como la ubicación geográfica, como inclusive la trayectoria académica de los padres, ¿no? Hay un estudio en el cual dicen que los jóvenes, ¿no? Que están transitando una vida adulta, o sea, insertarse al mercado laboral o tratando de obtener formación universitario-técnica, está implicada por la propia trayectoria también de los padres, ¿no? Y obviamente hay casos de éxito, pero no es la norma general, ¿no? Entonces, obviamente es esta particularidad y, por supuesto, pues las mujeres dentro de este análisis, las mujeres jóvenes en especial, la tienen peor que el resto, como se dice, ¿no? Sí, así es, Alejandra. Bueno, lamentablemente, como tú dices, pues están todas las investigaciones ahí, todas las propuestas en blanco y negro sobre lo que se debería hacer desde los estados, pero bueno, mientras que pasa eso, Eduardo, y esta es la última pregunta porque se nos ha ido el tiempo. A ver, en el marco de estas tendencias del mercado laboral, las nuevas tendencias en el mercado laboral en el mundo y en América Latina, ¿tú qué le recomendarías a estos jóvenes que quizás no tienen la oportunidad de completar sus estudios ni tampoco un acceso al mercado laboral formal? ¿Qué oportunidades reales podrían tener estos jóvenes? A ver, lo primero es combatir la carencia de espacios educativos. Yo creo que los jóvenes pueden acceder a espacios educativos, completar su educación secundaria, y creo que es algo que, no obstante, no existe todavía una decisión política alrededor de una educación inclusiva que, por ejemplo, pueda situarse alrededor de adolescentes con embarazo adolescente, ¿no? Hablo de mujeres. No obstante, creo que no es imposible terminar la secundaria, ¿no? Y haciendo pues un esfuerzo, también por otro lado, combatir el hábitat de inseguridad, vulnerabilidad, ¿no? De las zonas de influencia desde donde ellos operan, ¿no? No es imposible mantenerse al margen de, por ejemplo, la delincuencia o las drogas, para no estigmatizar. Ojo, no estoy estigmatizando, pero desgraciadamente la realidad es eso, o es esa, ¿no? Yo creo que no es nada fuera de lo imposible combatir esa inseguridad. En tercer lugar, creo que ya que viven en un entorno con una infraestructura muy, muy precaria, creo que buscar espacios a través de instituciones, no necesariamente gubernamentales, sino instituciones que apoyan este tipo de individuos, de personas, de jóvenes, y hombres y mujeres, puede también tener una opción, ¿no? Existen organizaciones de base, existen clubes de madres, existen ciudadanía que está comprometida con esta muestra poblacional a la que uno, como Nini, puede recurrir para solucionar estas desventajas. Creo que eso tampoco es imposible. Y por otro lado, combatir las prácticas de subempleo a través de los sistemas de fiscalización por parte también de ellos, que son ciudadanos. No por no tener 18 años y un DNI no dejan de ser ciudadanos. Creo que también recurrir a las instancias fiscalizadoras
en tanto se detecte una debilidad en función a debida diligencia o conducta empresarial no responsable, sino irresponsable, creo que también es parte de esta población. Al final, no es un tema, Verónica, Alejandra, no es un tema que se pueda o no se pueda combatir. Yo creo que la organización civil, la organización de base, tiene mecanismos, tiene herramientas para ayudar a esta población y esta población debe acceder a estos instrumentos de cara pues a salir de esta situación, ¿verdad? Ok, bueno, muchísimas gracias Eduardo y Alejandra. Han sido Eduardo Recoba, economista, y Alejandra Dinegro, socióloga con maestría en política social. Muchas gracias a ambos por la información que han podido compartir en Nuestra América en Disputa. Espero tenerlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Verónica. Saludos. Muchas gracias, Verónica. Un saludo, Alejandra. Un saludo también. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias a ambos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente edición del programa Nuestra América en Disputa. Cuídense. Chao.